Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma. Hola queridos amigos y amigas de Voces Disidentes, una nueva entrega de nuestro querido programa de los miércoles a las 19 horas por aquí, por FM Signos, la 92.5 para todo el corredor norte. Ustedes saben que para nosotros todo tiene un lado B y queremos salir de esos lugares fáciles en donde se nos ponen límites, nos marcan la cancha y todo el mundo repite lo mismo. La idea es rebelarnos contra esas verdades que parecen ya fijas y dar nuestro punto de vista como para poder dar nuevas alternativas, nuevas miradas, pasar la realidad por otro prisma. Quien les habla, Daniel Rodríguez Solastierre, con mis compañeros de equipo, Ana, Freddy y Sebastián Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches, Daniel, Sebastián, nuestro operador Juan Manuel. Y bueno, vamos a abrir el programa y les voy a contar, como veníamos diciendo, de la Sputnik. Empieza ya con la autorización del Instituto Gamaleya, empieza a fabricarse en la Argentina Sputnik 5 o Sputnik B o Sputnik Vida, para de acá hacia el mundo. O sea, en un principio van a fabricar 1 millón de dosis y cuando toda la empresa esté mudada a la planta nueva que tiene Figueras en Pilar, se espera poder fabricar entre 2 y 5 millones de dosis. Por ahora el primer inicio es, creo que no saben qué no sé exactamente la parte, pero tanto sea Sputnik 1 como el Vector 2. Así que bueno, esto es también más la cantidad de vacunas que están llegando. Es por un principio de buenas noticias. Yo creo que es una muy buena noticia. Está muy bien que la menciones en el comienzo del programa porque, bueno, digamos que las muestras fueron enviadas a Rusia y se dio la aprobación. Yo la verdad que no sé cuántos países hay en el mundo que pueden producir una vacuna Sputnik y que sea aprobado, ¿no? Me parece una buena noticia. Sería bueno que los periodistas de los distintos medios se hagan eco de esta información, ¿no? Porque nos parece importante, pero en realidad, siguiendo un poco el hilo de esto que estás hablando vos, de que siempre hay buenas noticias, pero sin embargo el malicioso pero muchas veces efectivo lavado de cerebro que hacen los medios de comunicación hacen pensar a una parte de la sociedad que el problema argentino solamente son los planes sociales y el gasto público. Parece que solamente estamos estancados porque se ayuda demasiado a las clases bajas. Eso es una lamentable victoria que tienen muchas veces los medios de comunicación dominantes en cuanto a la instalación de una verdad relativa y mentirosa, una verdad mentirosa. Porque está demostrado que en nuestra historia lo que nos ha empobrecido en realidad fuertemente son los actos de corrupción y los robos que siempre vinieron de las clases sociales acomodadas, de los estratos de poder, y que nunca, pero nunca se aclaran. O sea, nunca se devolvió esa plata. Y voy a dar ejemplos. Sí, Seba, antes de dar ejemplos, sí, Seba, decime. Y por lo general estos son siempre atribuidos al peronismo y únicamente a él. Sí, únicamente a él. Como si fuera el único partido que tiene que puede tener en sus filas algún corrupto, ¿no? Y en realidad no es así. Sí, y con respecto al tema de los pobres y la ayuda y la inclusión de los más vulnerables,
un gran logro de la derecha es convencerte de que los privilegiados son los pobres y no los ricos. Eso lo han logrado muy bien. Lo han instalado con una elegancia increíble. Claro, han instalado eso, y nuestra función y nuestro deber y nuestra obligación también es aclarar este tipo de cuestiones y dar por tierra un poco con estas verdades absolutas que no lo son, ¿no? Entonces yo voy a dar algunos ejemplos y nadie puede decirme que los inventé yo. Voy a dar algunos ejemplos de introducción a un imperdible cuento que refleja la real tragedia argentina. Nunca se devolvió la plata en el país en estas situaciones. Acuérdense del plan de ajuste de 1975 llamado Rodrigazo, que nos trajo índices de pobreza alarmantes ya en el año 75. Acordémonos de las pertenencias robadas por la dictadura militar a los detenidos desaparecidos cuando iban y los detenían en las casas, hechos ocurridos entre el 76 y el 83. Acordémonos del robo del dinero, las donaciones, las joyas y los objetos que no llegaron a manos de nuestros héroes de Malvinas cuando se hizo la famosa colecta en plena guerra de 1982. Acordémonos también del dinero producido por las privatizaciones de Menem entre 1989 y 1999, que nunca se supo dónde fue ese dinero. Sí, Seba. Sí, por lo general la dictadura a nivel derechos humanos, en lo que tuvo que ver con el exceso, con la persecución, con la prohibición de libertad de expresión, de otras, con el intento de tapar todas las ideas que no fueran las de ellos, que no fueran las dominantes, hace que muchas veces se olvide que también dejaron un desastre económico, porque pareciera que el único problema con la dictadura fueron las infracciones a las cuestiones de derechos humanos, y la verdad es que encima de eso te hacen pedazos el país, porque si por lo menos vos decís hubo una destrucción en cierto sentido, pero en otro ámbito, desde otro ángulo hubo un avance del país, entonces por lo menos tenés dos lecturas distintas que puedes hacer, pero en este caso las dos lecturas son catastróficas. Bien, como vos bien decís, el tema económico siempre estuvo prevaleciendo también ahí, y voy a seguir dando ejemplos. E insisto, nadie me puede decir que esto no ocurrió en la Argentina. Acuérdense del blindaje y el megacanje en la etapa de Domingo Cavallo en el gobierno de Fernando de la Rúa, que bajaron la inversión pública, no el gasto público. Yo no hablo de gasto público, es una vergüenza que hablemos de gasto público, hablemos de inversión pública. La bajaron. Eliminaron la prestación básica universal y bajaron las jubilaciones y los salarios, entre otros males. Y después vino el corralito en el 2001, que robó los ahorros de millones de argentinos. Y ustedes recuerdan que provocó muertos, estallido social y la salida de la Rúa. Y también la falta de controles, más acá en el tiempo, la falta de controles en las fronteras que dejaban escapar nuestras riquezas y nuestras divisas al exterior. Acuérdense el abandono que desde hace años hay con respecto al tema de la hidrovía, desde hace 25 años, y que es un tema que esperamos se pueda resolver favorablemente para los intereses del país este año. Y para finalizar, por si faltaran ejemplos, acordémonos del contrabando de autopartes, la deuda impaga del correo argentino, el desfalco de las cloacas entre Macri y Rousselot en Morón, el negocio de las autopistas y los parques eólicos, y ya más reciente, las 12 toneladas de oro que se mandaron a Inglaterra en el gobierno de Macri y los 45.000 millones de dólares pedidos al Fondo Monetario, que nunca se supo a dónde fue todo ese dinero. Entonces, yo voy a contarles un cuentito cortito, pero quiero escuchar a mis compañeros. ¿Dónde está toda esa plata? ¿Dónde están todos esos ingresos, todo ese dinero que durante años nos ocultaron su destino? Sí. Sí, y todo eso del FMI, bueno, sabemos que fue parar para el desarrollo del país, que ha crecido mucho, se ha desarrollado mucho en el macrismo. Bueno, hagamos de cuenta que sí.
Y bueno, yo pensé que lo que se habían robado todos era todo el país era los kirchneristas. Sí, pero fíjense que yo no hablo de partidos políticos, no quise basándonos en el famoso se robaron todo, ¿no? Claro, yo estoy hablando de hechos concretos en distintos momentos de la historia argentina que dan por tierra esa verdad, esa aparente verdad que dice que nosotros no salimos del atolladero económico porque tenemos demasiados planes sociales y demasiado gasto público. Entonces yo quería dar por tierra, y por eso estoy dando estos ejemplos, que me avala la historia para dar estos ejemplos, no los estoy inventando yo. Y ahora voy a contar el cuento del burro muerto, que de alguna manera explica esta situación, pero antes quiero escucharte, Ana. Bueno, ¿qué opinás respecto del tema? Y son las situaciones que sí, indudablemente todas las que contaste son situaciones que han pasado en el país, sin duda, y hay situaciones que aún continúan. Vos nombrabas la hidrovía, bueno, todavía tenemos un tema que resolver después de que lo firmó Menem con todas sus privatizaciones. Tenemos temas que resolver con respecto a la megaminería, 28 años de megaminería entregada para los demás, y nosotros, las vaquitas, como es que decía, las vaquitas son ajenas, ¿no? Las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Por plata que se llevan. Bueno, lo importante también, sí. Como también la pesca ilegal y todo lo que regalamos. Lo importante, ¿no?, es repartir responsabilidades a la hora de hablar de quién tiene la culpa, ¿no? Por eso cierro con mi alocución en este primer bloque y les voy a contar brevemente un cuento que se llama El burro muerto y que explica desde mi punto de vista dónde está y cuál fue y es la real tragedia argentina. Resulta que un día un determinado dirigente que después tuvo un alto cargo en la República Argentina va al campo y compra un burro a un viejo campesino y lo compra por 500 pesos. El campesino le dice que al otro día lo venga a buscar, le cobra el dinero de 500 pesos y le dice que venga a buscar al otro día el burro. Y resulta que cuando el comprador va a ver al campesino, el campesino le dice: no le puedo dar el burro porque se murió a la noche. ¿Cómo que se murió a la noche? Sí, se murió, no le puedo dar el burro, no le puedo entregar el burro. Bueno, entonces devuélvame la plata, le dice el comprador. Y el campesino le dice: no puedo porque ya me la gasté. Bueno, entonces deme el burro. ¿Qué va a hacer con un burro muerto? No importa, démelo que yo lo voy a rifar. El comprador se lleva el burro muerto y pasa un mes y de repente se encuentran de nuevo. Entonces el campesino le dice: ¿qué pasó con el burro al final? Y yo hice una rifa, vendí 500 números a 20 pesos cada uno y gané 10.000 pesos. ¿Cómo ganó 10.000 pesos? ¿Y nadie se le reclamó que el burro estaba muerto? Sí, en realidad me lo reclamó solamente el ganador. ¿Y entonces qué hizo? Y le devolví al ganador los 20 pesos que había gastado y me quedé con todo el resto del dinero. Sin hacer nada productivo me hice rico. Lo mejor de esta historia, queridos amigos y queridos oyentes, es que hay gente que sigue encontrando burros muertos y los siguen rifando en la Argentina. Es muy bueno. Entonces hay que estar alerta, hay que abrir los ojos y mejor aún abrir la mente para que no nos vuelva a pasar y nos vuelvan a vender burros muertos. Porque como bien dijo George Orwell, un pueblo que elige corruptos, inservibles, cínicos y traidores ya no es un pueblo víctima, sino que es cómplice. Tal cual, es así. Bueno, nosotros en la historia argentina hubo muchos burros muertos, te aclaro, que fueron vendidos y no devolvieron nada, ¿viste? Muchísimos. Y bueno, es así. Nosotros, si hay algún ejemplo fuerte, es el de la Argentina. ¿Le gusta el burro muerto? Sí. Seba, ¿qué te pareció? Sí, muchos se avivaron ya de que es por ahí la cosa. ¿Para qué vas a molestarte tanto? Así que no me vengan con que los planes sociales, demasiado gasto en los pobres. Pensemos en los burros muertos. Igual hay 44.000 millones que nos siguen faltando, está claro, últimamente, pero bueno, nadie se hace cargo. Así que, no sé. Al único que le vamos a devolver la plata a todos es al Fondo Monetario Internacional. Será el que preguntó por el burro.
Pero acá no ganó nadie, solamente uno. Ese Es al revés. otro, Es al revés, ganó uno. Ese es otro no que ganó. nos vendió un burro muerto. Claro, por eso. Bueno, vamos a dejar de lado un poco la grieta. Y como yo digo a veces, en este momento que estamos viviendo todo lo que estamos viviendo, es lo que comentábamos muchas veces en este programa, si ambas partes, porque de ambas partes son los que forman una grieta, ¿no? Los extremos de ambos, tanto del oficialismo como de la oposición, son los que forman la grieta. Y estaba escuchando el otro día un reportaje al gobernador de Mendoza, a Rodolfo Suárez, más precisamente, donde le preguntaban muchas cosas sobre el gobierno, y él dijo puntualmente que él tenía que seguir el gobierno, porque en realidad, más allá de todas las críticas, uno tiene que primero salir de la pandemia, apoyarlo para que el país crezca, y después vamos a pelearnos por la política. Y una vez se dice, bueno, son dichos. Sin embargo, el gobierno y él fueron a la acción. ¿Por qué digo esto? Porque ya hace tiempo que viene una empresa icónica de la industria argentina, de la industria nacional, como es IPSA, venía con problemas económicos, con problemas que podía fundirse, una empresa con 750 empleados mendocina, ¿no? Y que da trabajo además a más de 100 pymes, y que es emblemática en la metalurgia, en la industria nacional. Finalmente se concretó hace un par de días el salvataje estatal de esta empresa. El gobierno en ayuda, o sea, el gobierno nacional con el gobierno de la provincia de Mendoza. Y le ayudaron con un capital de $20 millones, en el cual $15 millones pertenecen al gobierno, a la parte estatal, y $5 millones aporta la provincia de Mendoza. Esto es muy importante, rescatar esta empresa, porque, bueno, más allá de la cantidad de empleados, esta empresa, fíjense, ofrece soluciones integrales para la generación de energía a partir de recursos renovables. Hace equipos de la industria de procesos, tiene que ver con la energía nuclear, y es una empresa además desarrolladora de diseño, de ingeniería, fabricación, montaje y puesta en marcha de proyectos bajo la modalidad llave en mano. Y acá quería resaltar la importancia, es la única compañía en toda América Latina con tecnología propia para equipos de generación hidráulica y eólica. O sea, es muy importante haber rescatado esta empresa, porque tiene que ver con ofrecerle al mundo trabajo genuinamente argentino y con un alto valor agregado. Cuando nosotros, los argentinos, tanto de un lado como de la oposición, como del oficialismo, dejan de lado este odio, se pueden hacer cosas que tengan que ver con generar proyectos estratégicos y poder renovar la economía, ¿no es cierto?, para poder salir adelante. Y yo digo esto, la verdad, si lo quise traer al programa es primero por la envergadura de esta empresa, pero más allá de eso, para ver o para mostrar que cuando se dejan de lado esta grieta que nos está matando, este odio que no nos conduce a nada, como ya comentamos, creo que Sebastián y nosotros mismos, que comentaba el expresidente uruguayo, Pepe Mujica, el odio no conduce a nada y la Argentina no va a salir con tanto odio. ¿Ven cómo se puede empezar a salir si aunamos esfuerzos de ambas partes? Y después, al 2023 nos vamos a pelear un poco antes, o vamos a fundamentar para cada uno desde su partido político. Lo importante que si va a haber diferencias, que haya dos propuestas, no que haya una propuesta y el odio a la propuesta. La antítesis de la propuesta, la destrucción de la propuesta sin ninguna cosa en su reemplazo. Bueno, por eso digo que cuando uno deja de lado todo eso se puede crear, y cuando vos creás y afianzás un país, va a ser un mejor país para todos. Porque si vos le das, tanto sea la oposición como el oficialismo, seguimos con un país hecho trizas como estamos en este momento, con una economía difícil, con una pobreza grande, ¿qué partido político va a ser maravilla? ¿Entendés? No hay forma de salir. No, si aunamos fuerzas, ambas partes, y el pueblo que tenga que votar, va a encontrar un país afianzado económicamente, un país que produce. Ese es un país que queremos, un país que hace vacunas, un país que produce, un país que saca adelante industrias, que vende tecnología, que exporta. Ese es el país que queremos. Y después vemos quién lo tiene que ejercer, el poder político. Me parece un ejemplo realmente excelente el que venís y traes a nuestro programa, porque es el espíritu de nuestro programa también, ¿no? Es el espíritu de nuestro programa, es decir, ser disidentes, pero también buscar la parte constructiva, tomando lo que decía recién Sebastián.
para llegar a un objetivo puede haber distintos caminos. Y está muy bien que el oficialismo quizás quiera ir por el camino A y que la oposición quiera ir por el camino B. Cada uno con su librito y su historieta. Ahora, siempre tiene que haber propuestas, iniciativas superadoras, porque si vamos con el odio y simplemente para oponernos por oponernos, no vamos a ningún lado. Me gustó el ejemplo que trajiste, no sé si querías agregar algo más, pero me parece sumamente auspicioso. Esto, me parece que tenemos que crecer y todos tenemos que mirar simplemente para sacar primero el país de la pandemia y después para hacerlo producir, para que económicamente este país de una vez por todas pueda despegar. Y este es un buen momento en cuanto hay cosas que nos están diciendo que la economía puede avanzar y la macroeconomía puede avanzar, tiene buenos indicios. Bueno, no lo destruyamos internamente, porque el odio no nos va a llevar a ninguna parte. Será cuestión de empezar a hacer cosas distintas a las que hemos venido haciendo en nuestros 200 años de historia, ¿no? Despertarnos y empezar a hacer cosas distintas. Y me gusta la idea esta de trabajar en conjunto. Vamos a nuestra primera pausa, por favor, Juan Manuel. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica. México 651, Capital Federal. 4331-5762 o 4331-5764. Estamos escuchando un grupo que fue precursor del metal argentino allá por el año 83, en los 80, me refiero a B8, ¿no? El cantante era Ricardo Iorio, este señor tan delirante que tiene esas entrevistas imperdibles.
El tema se llama Si puedes vencer al temor y habla sobre, bueno, la lucha contra el mal de alguna manera, contra una figura maligna que lo poderosa que lo acecha de alguna manera y que él la va describiendo en la letra, ¿no? Este grupo fue uno de esos varios que hemos mencionado que tuvo un gran reconocimiento muchos años después, pero no tanto en su momento. Después con los años fue ganando más adeptos y fue reconocido como por su importancia a nivel musical, cultural, etcétera. Y como curiosidad se puede mencionar que toca Papo en uno de los temas del disco, que no formaba parte de la banda, pero aparece. Bueno, ahora voy a hacer una especie de continuación de algo que traté la vez pasada. Nosotros generalmente hemos criticado, como siempre, a los medios de comunicación en su forma de expresar las noticias, en su forma de mentir, de ocultar, de hacer una selección de información, de distorsionar la información, muchas veces directamente decir cosas falsas y ni siquiera pedir disculpas ni hacerse cargo de nada. Sin que nadie les pueda exigir nada, porque imagínense que si el Estado de repente dijera no se pueden decir determinadas cosas, eso sería automáticamente tomado como un gesto dictatorial, incluso cuando es evidente que un medio de comunicación tiene que tener ciertos límites en su forma de expresar la noticia, y no me estoy refiriendo a opiniones sino a datos que pueden estar distorsionados o que pueden ser falsos o que puede no haber pruebas de estos datos. Cosa que evidentemente es una especie de tabú, que a nadie le gusta decirlo o a nadie se anima a decirlo, y obviamente en los propios medios de comunicación no se van a criticar a sí mismos, así que estamos en una especie de callejón sin salida y alguien va a tener que encontrar una salida. Hemos criticado eso, como también que hemos criticado lo contrario, ¿no? La agresión a los medios de comunicación, tanto esa anarquía periodística, por así decir, como también la agresión a periodistas, la golpiza a periodistas, como cosas que han pasado en varias marchas este año y el anterior. Pero acá hay otras 2 o 3 cosas que me parece importante decirlas, y que tienen que ver, son como distintas caras de lo mismo, ¿no? Esta columna se podría denominar La informalidad del periodismo moderno y sus peligros. Y digo periodismo moderno porque entiendo que en otra época tienen un poco más de cuidado, un poco más de respeto por la noticia, y ahora ya cualquier cosa, ya cualquiera dice lo que quiere, incluso se mete gente, no sé, del ámbito del fútbol, se pueden opinar sobre economía, está todo mezclado de una forma que es increíble. Recordarán seguramente que yo hablé como el periodista Maislin de C5N había sido golpeado o amenazado o agredido, qué sé yo, pero eso no quita también decir lo contrario, ¿no? Porque resulta que hace una semana, 2, este señor Maislin fue hacia el auto del expresidente, ¿no? Para hacerle unas preguntas, qué sé yo, y menciono esto porque no sé si habrá tenido la debida repercusión. Resulta que cuando él se acerca para entrevistarlo al señor Mauricio, le abren la puerta del auto donde estaba Macri, ¿no? Una de las personas que estaba ahí de custodia, no sé, le abre la puerta y con la puerta del auto lo golpea directamente a este periodista, a este notero, ¿no? Y otro se lo llevan casi como si fuera un delincuente, ¿no? Como si fuera a robar o a matar a alguien, no sé qué. Entonces, una cosa a mí me llamó bastante la atención, porque si bien no estoy a favor, y hemos dicho ya que es grave esto de que agregan a un notero, lo cierto es que la circunstancia era bastante particular. A mí no me gusta, personalmente no me gusta para nada esta agresión, o sea, es que se reciban estas agresiones, y queda claro que en este programa nadie va a salir a decir pobre Macri, pero tratemos de ser objetivos y digamos lo siguiente. Acá hay una especie de pregunta, ¿no? Un cuestionamiento. Si esto es violencia contra C5N por ser opositores, que los trataron así por ser opositores, o si será más bien otra cosa, que no tiene que ver con la ideología, sino con una mala interpretación sobre cómo se manejó este notero. Es decir, perfectamente pueden pensar que era de noche, ¿no? Perfectamente podrían haber pensado que alguien quería atacar al expresidente, cosa que nosotros tendríamos que repudiar, más allá de que no lo querramos a Macri, ¿no?
O sea, sería preocupante que eso sucediera. Quizás no reconocieron que era un notero, pensaron que era un cualquiera que fue con la intención de agredir, y a mí eso me dejó bastante pensando, ¿no? Me parece que esto lo que demuestra es que hay una necesidad de reglas claras sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en el periodismo. O sea, no está claro qué puede hacer un notero y qué no. Puede ir cualquier tipo así con un micrófono y meterse ahí en cualquier lado en medio de la noche. ¿Y cómo sabemos que ese tipo es un notero y no es alguien que tiene un arma o qué sé yo? Entonces está bueno tener en cuenta esto. Yo creo que probablemente se malinterpretó la intención del notero. De todos modos, eso no quita que después a C5N creo que no lo dejaron entrar a la charla. Sí hubo una cosa medio ideológica, pero esto no tiene que desviar el eje de la atención sobre el tema de cuáles son los límites de qué puede hacer un notero y qué no. Para colmo, se lo encuentran después a Macri cuando sale del auto y le preguntan, le hacen una pregunta no sé qué, y adivinen qué le responde Macri, una frase célebre. Frase célebre de Macri cuando no sabe algo. No sé, decime cuál. Te la debo. No podía faltar. Y bueno, obviamente no le respondió nada. Y otra cosa muy, muy llamativa es que esto lo dijo Antonio Llorente, ¿no? Dijo, qué loco que agreden, o sea, tratan así a un notero y vos no ves ningún tipo de solidaridad de parte de los otros medios, de los otros periodistas de otros medios, diciendo, no, esperá, esto no se puede hacer. No, es como que se convirtió en una cosa muy competitiva. No hay una cosa solidaria de decir, nos repudiamos la agresión al colega. Ya no hay colegas, hay como una cosa así competitiva. Bueno, hay una triste historia entre noteros que se pelean entre ellos para tener la exclusiva y tener un reportaje de una figura, de una luminaria, ¿no? Pero simplemente una aclaración desde mi punto de vista de comunicador social. Notero, como es obvio, viene de nota. Lo que los oyentes tienen que saber es que los noteros generalmente son personas que es el primer trabajo que les dan a nivel periodístico, los mandan a la calle y les dicen, en forma amenazante, venite con una nota porque si no, no entras a la redacción. Entonces, ¿qué significa eso? Que el periodista tiene que estar y tiene que hacer una nota, y si no está la nota la tiene que fabricar. Y si la tiene que fabricar, ahí viene el amarillismo que de alguna manera estamos tratando en este momento. Entonces, muchos noteros están sumamente presionados por los dueños de los medios de comunicación que los contratan para llegar a la redacción con algo sustancioso, y a veces no hay nada sustancioso y lo tienen que inventar. Claro, total, después le pegan al notero, no al dueño del canal. Bueno, entonces la cuestión es que no podemos aceptar la agresión a periodistas, por ejemplo, o a noteros, comunicadores, etcétera, pero tampoco la anarquía periodística, que le llamo yo, que es la idea de vos tenés un micrófono y podés hacer cualquier cosa y meterte en cualquier lado, porque eso también habría que aclarar qué se puede hacer y qué no. Ese es un tema que no se habla y debería hablarse para evitar estas confusiones. Entonces nosotros siempre hacemos críticas a lo que pasa en el estudio de televisión, por ejemplo, qué dijo tal conductor, qué dijo tal panelista, pero nunca hablamos de los noteros. En la calle ¿qué pasa? En la calle tampoco se puede hacer todo, así como en el estudio no se puede decir cualquier cosa, los conductores, tampoco los noteros pueden ir y meterse en la casa de alguien y decir, nosotros estamos mostrando la realidad, entonces vulneran la ley, vulneran todo, no hay privacidad. Bueno, yo creo que lo que pasa es que el periodismo o los medios de comunicación del siglo XXI ya perdieron mucha de la formalidad que tenían, ¿no? Entonces se da eso que decíamos siempre, de que se mezclan los datos objetivos y los hechos, se mezclan con la opinión y la subjetividad. Entonces se mezcla la opinión con la noticia, una cosa así muy, muy caótica y nadie pone límites. ¿Sabes lo que pasa? Que de hace mucho tiempo, ahora parece como una lucha más encarnizada, y todos corren detrás de lo que uno llama rating. Y por ese famoso rating por el que se pelean todos los canales de televisión, todos los periodistas, la cosa es marcar puntos de rating. ¿Para qué? Para que suba toda la parte de ganancia de los canales. Entonces, ahí es donde como dice el fin no justifica los medios, ¿no? Bueno, ahí es donde realmente se pierde la noción de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si me tengo que inventar, como ahora está lleno de fake news,
con tal de tener puntitos más de rating. Y bueno, yo la digo, nadie controla nada, porque no se controla, porque no hay una ley de medios, no hay nada que controle lo que se dice hoy en la televisión. Y bueno, y por ese punto más invadimos la privacidad de otro y mandamos un notero presionado a la calle y bueno, trae la nota como sea, y entonces se irrumpe, a veces se transgreden constantemente los límites de lo que está bien y de lo que está mal, de la vida privada y la vida pública, digamos, de las personas. Entonces vos encontrás scratches en la calle, a políticos, a lo que fuere de este gobierno o de otro gobierno, de la oposición o del oficialismo. Y todo se justifica. Cualquiera en la televisión puede decir, como bien dijiste vos, cualquier cosa de cualquier persona con total impunidad. No importa si no es verdad, yo lo tiro. Y eso por ahí me genera puntos de rating. Y después, si lo tengo que desmentir total, ya el mal está hecho. Sí, y ojalá lo desmintieran, cosa que nunca hacen. Porque con el verso de la opinión uno podría decir, ponele, Cristina es chorra porque lo digo yo, porque es mi opinión. Entonces lo puedo decir ahí y se toma como una noticia. Entonces es como que se autolegitima el periodismo. Si el periodismo lo dice, es cierto, aunque no haya prueba de nada, no importa. Y eso es bastante preocupante, lo hagan con quien lo hagan. Entonces yo diría dos cosas sobre esto. Por un lado, que la palabra tiene un valor, o sea, habría que decirla humildemente y saber que no todos piensan igual. Por ejemplo, si vas a decir tu opinión, decí, a mí me parece esto, no lo afirme como si fuera una verdad absoluta, pues la gente lo cree después y vos decís tal persona es chorra y al día siguiente tenés una marcha enfrente de Casa Rosada y por ahí era una cosa que tiró un periodista que no se basó en nada, no hay ninguna estadística, no hay ninguna prueba de nada. No, pero a veces está hecho exprofeso, Sebas. Claro. Ese es el tema. Bueno, y tiene que ver con eso. Y la idea esta de tu trabajo es informar. O sea, el trabajo del periodista o del notero se supone es conseguir la información, no meterle ideas a la gente sobre cosas, opiniones de ellos. En todo caso que diferencien, mirá, la noticia es esta y mi opinión personal es esta. Pero es un aprovechamiento de la posición de poder que tienen. Entonces creo que es eso lo que está pasando más que nada. Incluso hay un tema, que es que los medios de comunicación se han apropiado de la idea de libertad de expresión. Ellos se apropiaron de eso, entonces si a ellos se le quiere poner algún tipo de restricción, se considera que es una invasión a la libertad de expresión. Entonces los medios lo que hacen es transferir ese discurso a los ciudadanos y decir, mirá, el gobierno no deja que nosotros nos expresemos, ¿qué vas a hacer vos cuando te callan la boca vos y te persigan? Entonces ellos se van a victimizar, primero que nada, si vos le querés poner alguna restricción o regla o ley, y segundo te van a meter miedo diciéndote que el próximo sos vos. Como queriéndote decir que es una cosa dictatorial que a ellos les marquen la regla del juego. Obviamente después de esto va a salir el clásico, ponele, no sé, querés regular al monopolio y te van a decir todos somos el monopolio, y la señora con el cartelito, si se mete con el monopolio se mete con el pueblo, no va a decir el monopolio, pero no importa, la cuestión es que se van a ver reflejados en los medios hegemónicos como si fuera la vida de ellos, del mismo modo en que ha pasado con el Campo, con Vicentín o cualquier gente de poder, ¿no? Todos somos eso, ¿no? Entonces el pueblo saldría a la calle indignado, en una situación de esas características, saldría a la calle indignado. Y diciendo todos somos Clarín, por ejemplo, no censuren a Clarín. Entonces por eso tampoco se puede poner ciertas restricciones o es muy difícil hacerlo porque la gente misma saldría en defensa de ese grupo de poder. Bueno, en otra ocasión haremos también otra parte que tiene que ver con eso y que es interesante. Bueno, vamos antes de ir al corte, simplemente un comentario de un oyente que dice que el notero de C5N fue sacado a la fuerza por un guardia de seguridad, digamos, del expresidente, pero a los demás noteros que estaban ahí de otros canales de televisión no los tocaron. Eso dice un oyente. Vamos a nuestra próxima pausa, por favor. Burati Propiedades. Los valores familiares de una empresa pionera en la zona norte. Seriedad y trayectoria en emprendimientos, tasaciones y administración de consorcios. Tucumán 4076, La Lucila. Web buratipropiedades.com. Comunicate al 15 6925 0386
Comunicate al 15 6925 0386 o al 4711 9192. Bueno, este artista seguramente lo van a conocer. Se trata de Miguel Mateos y Sass. Sass era el nombre de la agrupación que lo acompañaba. Este tema es muy radial, no valga la redundancia, muy para signos. Bueno, este artista perteneció a esa generación nueva, relativamente nueva en ese entonces, de rockeros que se popularizó cuando llegó la democracia, ¿no? Hubo una especie de quiebre y aparecieron como una nueva camada de bandas, de artistas con otro enfoque, por ahí no tan contestatario, porque bueno, ya no era una situación de dictadura, entonces las letras cambiaron un poco, los mensajes que se daban, la temática de las canciones y eso. Es interesante decir que tuvo un gran éxito este artista en toda América, y fue el primer grupo en tocar en Estados Unidos, el primer grupo de acá, Argentina. Y después otra cosa, nosotros habíamos hablado del festival Pin-Up del año 1969, uno de esos primeros festivales que hubo acá de rock, y ahí ya tocaba Miguel Mateo, ya en el finales de los 60 ya tocaba, pero era adolescente, no lo conocía nadie. Y bueno, está bueno, como curiosidad se puede decir que mezcla la música bailable con la letra de crítica social, cosa que es muy inusual que se mezcle una cosa con la otra. Un comentario con respecto a Sass, porque todavía no habías nacido, Seba. Esto es una realidad, porque esto fue más o menos a mediados del 80. El grupo Sass era increíble cómo lo seguía la gente en los recitales, y es cierto lo que decís, fue un furor la música de él, y fue una explosión, digamos. Quería aportarte eso porque lo viví. Bien. Vías de comunicación. Bien. Para comunicarse con nosotros, le pasamos las vías de comunicación, el 155-420-5517, 156-296-1711, la web de la radio fmsignos.com.ar, nuestro canal de YouTube Voces Disidentes Radio, y en Facebook Voces Disidentes Programa de Radio. Bueno, vamos a cambiar un poco, salimos como siempre en este bloque de la política, y les voy a comentar dos noticias lindas como para comentar en este momento del programa. Una tiene que ver con, por primera vez, y sienta esto un precedente, por primera vez, por lo menos en nuestro país, una jueza, la doctora tucumana, Carolina Ballesteros,
impone una perimetral por abuso a un muchacho por abuso a su perro, a un joven de 22 años por haber maltratado a su perro. El chico hacía videos y los subía a las redes maltratando a su pobre perra, ¿no? Dañándola o haciéndole cosas de maltrato, ¿no? Agresivas. Y bueno, tuvo la mala suerte de que los videitos fueron vistos justamente por una proteccionista y esta chica elevó una denuncia. El fiscal atiende este pedido y lo eleva a la justicia. Entonces la doctora Ballesteros, con muy buen tino, le dicta no solo la perimetral, que no puede acercarse más a su perra Mara, sino además tenía otros 2 perros y también los 2 perros se los quitó y se los entrega a la proteccionista para ponerlos en adopción y lo sentencia a que no pueda tener más animales en un principio por 6 meses. Pero hasta ver cómo se comporta a futuro, ¿no es cierto? Igual estuvieron generosos, me parece. La sentencia, la verdad, yo lo hubiera dado de por vida, pero bueno. La sentencia la fundamenta diciendo que ninguna sociedad puede considerarse civilizada si legitimiza el maltrato y denigrante hacia los animales. Y la verdad es que, ¿no? Esto es una apreciación personal. No sé cómo, sí es verdad lo que decís, 6 meses es muy poco, yo le hubiera dado mínimo 60 años, ¿no? Claro, que no se puede acercar a un animal porque no se le pasa. Y aparte es un maltrato que no tuvo que ver con retar al perro, sino con que lo hacía por diversión. O sea que eso lo hacía por diversión, lo subía a las redes, lo lastimaba. O sea, hay una gran diferencia. Es bastante feo contarlo, ¿no? Hay una gran diferencia entre eso y un simple reto o un simple poner orden, por ejemplo. Sí, bueno. Antes de que pases al otro tema, me parece una medida bárbara la de la jueza y digo, ¿qué tiene en la cabeza y en el corazón esa persona para no solamente lastimar a un animalito indefenso, sino filmarlo y como si fuera una gracia? No, ¿qué tiene, insisto, qué tiene en la cabeza y en el corazón esa persona? Es terrible. Claro, bueno, yo lo que rescato de todo esto es que más allá de que si fue poco, fue mucho, realmente el fallo de esta jueza, es histórico y sienta un precedente para futuras condenas por maltrato animal, porque he visto en las redes muchísimos temas de maltrato animal y quien realmente les hace sufrir son los vecinos cuando ven que una persona agrede a los animales. La verdad que hay que tener un corazón muy salvaje y muy despiadado para atacar a alguien que solo nos da amor, como en este caso era un perrito, ¿no? Y una sola cosa, que en otro programa por ahí lo analizamos mejor, siempre que pasa esto hay alguien, por no decir alguienes, que aprueban y que dan el pulgar arriba y que lo aplauden y lo incentivan a que haga esas cosas. O sea, no lo hace él solo, hay alguien más que lo festeja. Sí, claro, porque si obtiene muchos likes y él lo sube es porque obtiene gente que le gusta ver ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y la otra noticia, digamos, que también tiene que ver con un acto enorme de solidaridad, con un ejemplo enorme de solidaridad, y sobre todo por la edad, porque son chicos, son egresados de las escuelas secundarias, futuros egresados porque terminan este año, de 6º año, de una escuela de San Francisco, Córdoba. Estos chicos habían contratado, como se contrata siempre con anterioridad los viajes de egresados, y la empresa que iba a llevar a cabo esos viajes lo llamó para devolverle el dinero porque realmente en medio de la pandemia no se pueden realizar este tipo de eventos. Los chicos y los padres se juntaron y decidieron que en vez de recuperar ese dinero, hacer una obra de bien y donarlo, que con muchas falencias se estaba llevando adelante su cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de San Francisco, Córdoba. Así que lo donaron para que puedan tener mayores dotaciones de camiones y todo lo que les estaba haciendo falta, que esa plata la puedan utilizar y que en definitiva vuelve a ellos, ¿no? Así que bueno, me parece como una cosa, como un acto de solidaridad raro en esta época y sobre todo viniendo de chicos adolescentes, ¿no? Más allá que los padres estaban de acuerdo, la idea fue de los chicos. Y esto es rescatable para mí, ¿no? Sí, totalmente, como objetivo para el cuartel de bomberos voluntarios, que son personas invalorables. La tarea de los bomberos voluntarios en cualquier lugar del país, del mundo diría yo, es invalorable. Así que lindo ejemplo y linda historia. Sí, exponen su propia vida para salvar la del otro y eso no tiene precio.
Tengo una pregunta, ¿Usted qué ya trajo? para ¿Algo para contarnos? ir cerrando. ¿Usted se A considera ver. una persona inteligente? Pero, por supuesto. Ah, se agrandó Chacarita. Bueno, Obvio. mire, yendo por las redes uno a veces se entera de distintas cosas y encontré una especie de decálogo de aquellas frases que no dicen, que nunca dicen, nunca expresan las personas inteligentes. Y seleccioné Seguro que yo no algunas. las digo. A ver qué son. Bueno, se las voy a contar, a ver qué me dice usted. Juan qué Manuel me dice- tampoco y las qué me dice, se está Seba, riendo, y a ¿no? ver, una frase, por ejemplo, que se acostumbra una persona a decir es, yo te lo dije. Jamás diría eso, no, nunca. Acá dice, frase llena de soberbia y superioridad que no hace más que menospreciar a los demás. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, habría que ver el contexto, pero bueno. Sí, era Pero claro. se entendió igual. Bueno, pero mi mamá muchas veces me decía, ¿te pasó? Te lo dije. Ah, Y Dios. sin embargo es inteligente, ¿vio? Escuchen esta, otra frase que nunca dicen las personas inteligentes. Siempre se ha hecho de esta manera, así que sigámoslo haciendo igual. ¿Qué opinan? ¿Usted Sí, cree que es inteligente decir eso? La vida es cambio. Yo pienso que el hecho de que se haya hecho siempre de una determinada manera no quiere decir que sea la mejor Obvio. y que haya Bueno. que repetir formas, ¿no? Eso es por ahí para sistematizar las cosas. Uno dice, ¿para qué no me voy a volver, no voy a cambiar mis hábitos? Y bueno, continúa con lo de siempre. ¿Qué pasa si una persona dice no puedo? No puedo hacer Está tal cosa. mintiendo, todo se puede, siempre. Eso no es de las personas inteligentes. Perdóneme, usted no sé de dónde lo saca esas cosas. O a mí me suena, a mí me No hay suena, que decir, las personas inteligentes no pueden decir no puedo. Ah, bueno, sí, obvio, estoy de a acuerdo. mí me suena Ahí estoy de acuerdo. a mí me suena el que te dice no tengo tiempo y en realidad tiene tiempo para cualquier estupidez menos para lo que querés vos. Claro, acá dice que el que dice no puedo está sugiriendo que no va a dar todo lo mejor de sí para hacer Exacto, una tarea. Eso le iba a decir exactamente. Claro, es limitarse. Es mejor decir las cosas que sí puedo. Tal ¿Sí? cual. ¿Están de acuerdo? Sí, comparto, sí. Bueno, fíjense esta. A No ver. es mi culpa. ¿La escucharon alguna vez? ¿La escucharon No, alguna nunca, vez? Jamás, jamás. Alguien que dijo no puedo encontrar un submarino porque el submarino es muy chico y el mar es muy grande, por ejemplo, no es culpa mía. Yo lo escuchaba cuando mi hijo era chiquito, que me decía, no es mi culpa, se rompió algo, rompiste. No, no es mi culpa. Ay. Pero escucharlo ya de los adultos es grave. Es Uno- grave. Uno ve que hay funciones, hay responsabilidades que no están claras para que después cualquiera pueda echarle la culpa al otro, porque total no era de nadie la función, digamos. Bueno, pero acá es común eso, ¿sabes qué? ¿Sabes qué se me ocurre? Que cada gobierno que viene dice, no es mi culpa, culpa del gobierno anterior. Ah, y entre paréntesis hago una mención de Enrique Pinti hablando de A cómo ver. desde el comienzo, desde hace 200 años, se vienen echando la culpa al gobierno Bueno, anterior. por eso te decía, Que eso siempre sí me pasaba lo suena. mismo. Eso me suena. Que todos tienen un gobierno anterior al cual Claro. culpar. Así como no hay que decir no es mi culpa, tampoco, según este decálogo, hay que decir no es justo, porque solo te hace aparecer inmaduro o ingenuo. Es mejor centrar la atención en resolver el problema y asumir las responsabilidades propias. ¿Están de acuerdo? Sí, veo que yo siempre digo, no soy mala, soy justa. Ah, no sé, usted lo dice, qué sé Sí, yo. yo digo. Uy, si lo dice usted, prefiero que no se lo diga, que no me lo diga a mí. Mire. Otra cosa que no hay que tener y decir son prejuicios, introducir palabras que indiquen prejuicios de edad y género con respecto a otra persona, porque eso en definitiva no es de personas inteligentes, que son las que tienen que entender que hay que respetar la diversidad, ¿correcto? Está perfecto. es Y cierto. le tiro la última, lo intentaré. Si una persona dice lo intentaré, ¿qué les parece a ustedes que está diciendo? Que no tiene ganas de intentarlo, la verdad. El que dice lo intentaré, si no, te dice directamente lo voy a hacer. Porque lo intentaré es una cosa muy tirada de los pelos, ¿no? ¿Quién sabe si lo quiere hacer? ¿Se va? Yo cuando digo lo intentaré es porque no tengo pensado cumplirlo. Sí, yo quisiera decir que es más por una cuestión de humildad, pero la mayoría de los casos dudo que tenga que ver con eso. La respuesta a eso, por A eso ver. no hay que decirlo, es que decir lo intentaré resta credibilidad y demuestra falta de confianza en nosotros mismos, porque va a parecer que no estamos seguros de poder lograrlo. Claro. Es mucho mejor decir lo haré lo mejor que pueda. Tal cual. Voy a poner mi mejor esfuerzo.
Bueno, esto es para que lo tengamos en cuenta. Las personas inteligentes no tienen que decir estas palabras. Ya nos estamos despidiendo, Ana. Bueno, yo los saludo hasta la próxima semana a todos nuestros oyentes. Que pasen una hermosa semana y esperemos que este tema de la pandemia empiece a ceder, empiece a dejarnos un poquito más tranquilos, que este bicho se vaya de los argentinos. Así que bueno, hasta la próxima semana y buena semana para todos. Gracias a todos. Buena semana para todos. Hablaremos en próximos programas de ramales de ferrocarriles que se están abriendo. Aquí un oyente nos pide que hablemos de ese tema y con gusto lo vamos a hacer. Buenas noches, Argentina, en donde quiera que estés.